Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de invarianza de cantidades físicas. Esta es una introducción de transformaciones de coordenadas. Los tensores se definen normalmente por sus propiedades de transformación de coordenadas. Las propiedades de transformación de los tensores pueden entenderse al darse cuenta de que las cantidades físicas que representan deben aparecer de cierta manera para ser diferentes, bueno, de cierta manera para diferentes observadores con diferentes puntos de vista. Supongamos, por ejemplo, que yo mido la temperatura en grados centígrados en un punto P dado en cierto momento. También usted mide la temperatura en grados centígrados en P al mismo tiempo, pero desde una ubicación diferente que está en movimiento en relación con mi ubicación. ¿Tendría algún sentido si tú y yo adquiriéramos magnitudes diferentes? Es decir, si mi termómetro mide 25 grados Celsius y el tuyo mide 125 grados Celsius. No, ambos debemos de obtener la misma cantidad de nuestras respectivas medidas. Dicho de otra manera, supongamos que llamo a mi punto de vista sistema de coordenadas o marco de referencia, digamos K, y al tuyo K asterisco. Sea T la temperatura en grados Celsius medida en P en K, y T asterisco la temperatura en grados Celsius medida en K asterisco. Entonces requerimos necesariamente que T sea igual con T asterisco. Esta expresión es un ejemplo de la ley de transformación de coordenadas entre K y K asterisco para la temperatura escalar T. Solo los escalares que se transforman así deben de ser admitidos en la clase de tensores de rango 0. De hecho, dejando que T represente cualquier cantidad escalar, deseamos la ecuación T igual a T asterisco puede tomarse como la definición de un tensor o rango 0. ¿Sí? Entonces, aquí en realidad yo creo que debería decir deseada la cantidad, ¿sí? La cantidad escalar deseada. Ahora sea T la frecuencia de la luz que emana de una fuente monocromática en P. Nuevamente dejemos que dos observadores, K y K asterisco, midan la frecuencia de la luz en P al mismo tiempo usando las mismas unidades de segundos. ¿Sí? Entonces, si estoy parado en relación con la fuente, la luz tendrá una cierta frecuencia. Por ejemplo, T igual a Y0. Si por otro lado se está acercando o alejándose de la fuente cuando realiza la medición, la luz se cambiará a rojo o azul con la frecuencia T asterisco igual a Y0, Y sub 0 más menos delta Y. Evidentemente, T no es igual a T asterisco en este caso, y aunque la frecuencia así observada es un escalar, evidentemente no es un tensor de rango 0. Un argumento similar se aplica a los vectores. Como sucedió con los escalares, no todos los vectores son tensores de rango 1. Suponga que existe una cantidad vectorial v en un punto P. Nuevamente suponga dos marcos de referencia, K y K asterisco. Sea v el vector observado, medido, en K y v asterisco el vector observado en K asterisco al mismo tiempo. Al igual que con el ejemplo de la temperatura, nuevamente requerimos que v sea igual a v asterisco, ya que después de todo, K y K asterisco están observando el mismo vector en sí mismo. Cualquier otro resultado no tendría sentido físico. Cualquier vector que se transforme según la expresión v igual a v asterisco se define como un tensor de rango 1. Solemos decir que la ley de transformación t igual a t asterisco o v igual a v asterisco
requiere que la cantidad representada por T o V sea coordinar independientemente, ¿sí? O sea, sea coordinada. A ver, entonces vamos a poner aquí coordinada independientemente. Si bien el vector en sí es independiente de las coordenadas, sus componentes individuales no lo son. Por lo tanto, en la ley de transformación de vectores v igual a v asterisco, las componentes del vector varían de un sistema a otro, pero lo hacen de tal manera que la cantidad del vector en sí permanece sin cambios. Esta verdad es evidente cuando nos damos cuenta de que los componentes de cualquier sistema de coordenadas no son más que las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados locales. Existen muchas representaciones de vectores en el espacio tridimensional euclidiano. El espacio de nuestra escuela, ya sea de álgebra y geometría, incluido el conocido v igual a alfa por i más beta por j más eta por k, en el que v es el vector, perdón, gamma por k, en el que v es el vector que se representa por alfa, beta y gamma. Son sus componentes escalares a lo largo de los ejes x, y y z de un sistema de referencia cartesiano. Respectivamente, y, jy y k, j y k son vectores unitarios a lo largo de esos mismos ejes. Otra representación de v es como una tríada de números. Representación que hemos usado anteriormente. V es igual a alfa, beta y gamma. En el caso más general de espacios de dimensiones superiores, ya sean euclidianos o no euclidianos, los vectores se representan mediante una matriz numérica, una fila o columna. Por lo tanto, si V fuera un vector en E sub n o Rn, espacio n euclidiano riemanniano, se escribiría de la siguiente manera. Entonces, aquí nada más me gustaría agregar lo siguiente. Entonces, esto sería v igual con v sub 1, v sub 2, v sub 3. Entonces, yo quiero cambiar esta notación a subíndices para que sea más consistente, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí v2 y va a ser hasta v sub n. Y aquí vamos a agregar el subíndice i. Muy bien. O simplemente v es igual a v sub i, ¿sí? Donde i corre desde 1 hasta n. Ahora sea v el vector de posición que se extiende desde el origen de k hasta un punto particular p. Y v asterisco el vector de posición que se extiende desde el origen de k asterisco hasta ese mismo punto. Suponga que los orígenes de k y k asterisco no coinciden. Luego v no va a ser igual a v asterisco. El vector de posición es definitivamente dependiente de las coordenadas y no es un tensor porque no satisface la condición de independencia de las coordenadas. Este argumento depende de la definición del vector de posición como el vector que se extiende desde el origen de un sistema de coordenadas dado hasta un punto que dice que ubica. Así, para cualquier punto P en el espacio, los vectores de posición en dos sistemas, K y K asterisco, cuyos orígenes no coinciden, serán, por definición, diferentes. Si V es el vector de posición en K, entonces también es un vector en K asterisco, pero no un vector de posición. Y las transformaciones de coordenadas se aplican a él de la manera habitual. Sin embargo, como V es un vector de posición solo en un sistema, no en ambos, no puede representar lo mismo en ambos. Por lo tanto, es fundamentalmente diferente a otras cantidades vectoriales cuyo carácter es el mismo en todos los marcos de referencia. Pero suponga que V1 y V2 fueran vectores de posición en los puntos P1 y P sub 2 en K, ya que
V1 asterisco y V2 asterisco fueron vectores de posición para los mismos puntos P1 y P2 en K asterisco. El vector que se extiende de P1 a P2 debe ser el mismo vector en ambos sistemas. Este vector es V2 menos V1 en K y V2 asterisco menos V1 en asterisco en K asterisco. Así tenemos que V2 menos V1 es igual a V2 asterisco menos V1 asterisco. Es decir, mientras que el vector de posición en sí no es un tensor, la diferencia entre dos vectores de posición es un tensor de rango 1. De manera similar, para cualquier vector de posición V y V asterisco, donde dv es igual a dv asterisco. Es decir, el diferencial del vector de posición es un tensor de rango 1. Este resultado puede parecer un poco extraño, pero proporciona una fuerte motivación para tener cuidado al trabajar con cantidades de vectores físicos. Ahora veamos una digresión, sistemas de coordenadas y espacios matemáticos. Ahora, para tener un breve capítulo, vamos a eludir el tema principal de esta serie de videos, de este artículo, para considerar un tema que es extremadamente importante, pero que con demasiada frecuencia se ignora. Los estudiantes que, bueno, vaya la redundancia, estudian disciplinas como la relatividad general, deben apreciar especialmente las ideas que se presentan aquí. Hasta ahora, a excepción de algunas breves alusiones, hemos asumido tácticamente que estábamos operando en el mismo espacio euclidiano que encontramos en nuestra escuela secundaria, la Universidad de Matemáticas y Física, sin pensarlo dos veces en lo que estábamos haciendo o por qué. De hecho, la elección de un espacio matemático, ya sea euclidiano o neoclidiano, es tan importante como la elección de un sistema de referencia adecuado a partir del cual modelar eventos físicos. En muchos casos existe confusión en la mente de los estudiantes, a menudo estimulada por la literatura popular, con respecto a la distinción entre sistemas de coordenadas per se y espacio. Dado que estamos considerando cantidades físicas o tensoriales que existen en el espacio y son independientes de las coordenadas, nos corresponde echar un vistazo más cerca de esta distinción. Una línea es un ejemplo de un espacio 1 euclidiano. Tiene una dimensión y se extiende a más menos infinito. Y tiene una métrica, por ejemplo, el intervalo de la unidad. El sistema de coordenadas asociado con la línea está definido por el intervalo unitario, elegido por conveniencia y luego copiado repetidamente de extremo a extremo a lo largo de toda la línea en ambas direcciones desde el punto de inicio. Una línea así marcada con números agregados como referencia se llama línea numérica real, también es conocida como recta numérica real. Un plano es un ejemplo de un dos espacio euclidiano. Tiene dos dimensiones, se extiende hasta el infinito en todas las direcciones y tiene una métrica lineal, el intervalo unitario, y una métrica de área, el cuadrado unitario. También se tiene una geometría intrínseca definida por el griego Euclides, que vivió 300 años antes de Cristo. En la geometría de Euclides, los objetos como triángulos, cuadrados o círculos pueden moverse en el plano sin deformarse y por lo tanto compararse entre sí utilizando relaciones como similitud o congruencia. También en la geometría de Euclides, las líneas paralelas se extienden para siempre sin encontrarse y así sucesivamente. En el plano, el sistema de coordenadas elegido es el sistema cartesiano, que comprende dos rectas de números reales que se encuentran en ángulos rectos. También son posibles otros sistemas, ¿sí?, los cuales hemos considerado en videos anteriores.
El análogo físico de tal espacio es una región en la que los objetos, materiales o haces de luz se pueden mover sin deformación. Pero dado que la gravedad impregna todo el espacio y el tiempo, eh, no tal región existe en el universo en general. Así fue como Einstein abandonó el espacio euclidiano como base para su teoría de la relatividad general y adoptó en su lugar un espacio no euclidiano diferencialmente métrico. Muy bien, entonces nosotros tenemos aquí espacio euclidiano y algunos espacios no euclidianos como el espacio esférico o el espacio hiperbólico. Una esfera es un ejemplo de un dos espacio elíptico. Como el plano, la esfera también tiene dos dimensiones. Sin embargo, a diferencia del plano, la esfera no se extiende hasta el infinito. De hecho, la esfera es una superficie finita cerrada. La esfera tiene una métrica lineal diferencial y una métrica de área diferencial. También tiene una geometría, aunque bastante diferente a la geometría de Euclides. Se utiliza una métrica diferencial siempre que una unidad métrica sea intratable. Una unidad métrica en una esfera tendrá que estar curvada para encajar en la superficie. Tal métrica, por supuesto, podría definirse, pero muchos teóricos prefieren utilizar cantidades diferenciales que en el límite de la, digamos, pequeñez, se comportan como si fueran euclidianas. Una razón es que se puede escribir una métrica algebraica simple para cantidades diferenciales. En el plano, la métrica algebraica es el teorema de Pitágoras. S al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que describe la relación entre la longitud de la hipotenusa, digamos, S, bueno, que la ilustración es C, y los dos lados x e y, que bueno, aquí son a y b. ¿Sí? De un triángulo rectángulo, por supuesto, va a tener un ángulo recto, dado que, por ejemplo, el avión es plano, las cantidades diferenciales no son, bueno, dado que el eje coordenado, el eje en dos dimensiones, no quiero decir el plano, entonces el espacio bidimensional es plano, las cantidades diferenciales no son un problema, no van a ser ninguna preocupación. En una esfera, la relación correspondiente tendría términos adicionales. S al cuadrado es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado más gamma por xy. Tal métrica es ciertamente accesible, pero en el límite de la pequeñez, el teorema de Pitágoras reaparece. ds al cuadrado es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado, donde ds, dx y dy son longitudes diferenciales. Esta situación es mucho más del agrado de mucha gente. La suposición que se hace, por supuesto, es que siempre podemos elegir una porción suficientemente pequeña de una esfera que podamos considerar plana con la precisión que deseamos, es decir, la esfera es localmente plana. Los navegantes usan solo este tipo de geometría cuando viajan por la faz de nuestra Tierra. Para ellos las métricas de orden de unos pocos kilómetros son lo suficiente pequeñas como para ser consideradas planas, dado que la Tierra tiene un radio de 6.400 kilómetros. En la geometría de la esfera o geometría esférica, la geometría elíptica, los objetos nuevamente pueden moverse sin deformación, ya que la superficie es de curvatura uniforme y por lo tanto compararse en el mismo tipo de relaciones que en un plano. Sin embargo, no hay paralelos en la esfera porque no hay líneas rectas euclidianas y todos los pares de curvas que se aproximan a las líneas, los llamados eh, eh, círculos grandes cuyos radios son iguales al de la propia esfera, siempre que se encuentran en dos puntos antípodas. Tampoco hay un sistema de coordenadas cartesiano en la esfera.
Los sistemas de coordenadas en la esfera se pueden construir usando grandes círculos, pero estos sistemas no tienen un origen único. Un huevo es otro ejemplo de un espacio 2 elíptico. Tiene 2 dimensiones, es cerrado y finito. Tiene una métrica diferencial como la esfera. A diferencia de la esfera, el huevo no puede soportar relaciones como similitud o congruencia, ya que los objetos no pueden moverse sin deformación. Excepto en algunos casos especiales, el huevo se curva diferencialmente en una dirección, pero no en la otra. Los sistemas de coordenadas locales son posibles en el huevo, al menos en regiones lo suficientemente pequeñas, como para ignorar las variaciones de curvatura. Pero un sistema global, como el de la esfera, no es del todo manejable. Hay análogos dimensionales superiores del plano, ¿sí? La esfera y el huevo, y de cualquier número de otras formas que puedan venir a la mente, incluyendo la silla de la geometría hiperbólica. Cada uno comprende un espacio matemático en términos de ser un conjunto de puntos con ciertas características especialmente definidas. En cada espacio son posibles diferentes tipos de sistemas de coordenadas. En el plano, hablamos del sistema cartesiano, pero también está el sistema polar, el sistema triangular, etc. Todos estos sistemas se pueden utilizar para asignar, para mapear el mismo plano. Sin embargo, todos son diferentes. Las cantidades físicas existentes en el plano deben de ser independientes del sistema de coordenadas particular que hemos elegido. Sin embargo, estas cantidades no son necesariamente independientes del espacio que las contiene. La misma idea se aplica también a todos los demás espacios y sistemas de coordenadas. Cualquier triángulo en el plano tiene la propiedad de que la suma de sus ángulos interiores da un total de 180 grados. No es así en la esfera. Cualquier triángulo en la esfera tiene la propiedad de que la suma de sus ángulos interiores es mayor que 180 grados. Cuando más, mayor es el triángulo y mayor va a ser esta suma. Considera un triángulo en la Tierra que comprende una cuarta parte del ecuador con dos patas más que se extienden hacia uno de los polos y se unen en él. Este triángulo tiene 3 ángulos rectos para los interiores, lo que da un total de 270 grados. Es decir, se rompe esta regla de los 180 grados. El análisis tensorial tiene en cuenta la independencia de las coordenadas y las peculiaridades de diferentes tipos de espacio en un gran barrido. Sus formalismos son estructuralmente los mismos, independientemente del espacio involucrado, el número de dimensiones, etc. Por esta razón, los tensores son herramientas muy efectivas en manos de los teóricos que trabajan en estudios avanzados. Por esta misma razón, los tensores también son herramientas muy efectivas para configurar sistemas de ecuaciones en aplicaciones de física o ingeniería cotidianas de la vida real. Los sistemas en sí mismos pueden no ser fáciles de resolver, pero generalmente se obtienen con rapidez. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.